Unos amigos tienen una Renault Grand Scenic que quieren camperizar, pero no sabían cómo hacerlo. Tenían los colchones, pero les faltaba el mueble. Al enterarse que yo tenía un canal de YouTube y que giraba en torno al bricolaje y cosas de casa, me pidieron ayuda. Si quieres ver el proceso de fabricar el mueble, mira el siguiente vídeo. Bueno, pues ya tengo ahí el coche. Empieza el proyecto. Se ha utilizado tablero de pino principalmente por economía, ya que el contrachapado salía bastante caro y necesitábamos un mínimo de 2. El tablero es bonito y sale muy bien de precio. Como tenía claro las piezas que iba a utilizar, me lo cortaron allí en la tienda. Luego más adelante pongo las medidas de lo que utilicé. Las maderas venían un poquito mojadas, ya que los tableros estaban juntos y, como me dijo el del Leroy Merlin, eran económicos, con lo cual las he dejado que se oren un poco. El tablero de pino, una vez se ha empezado a secar, como se puede ver aquí, se está empezando a combar un poco. Luego irá atornillado, con lo cual la enderezaremos. Para que el colchón respire, haremos unos agujeros de unos 30 milímetros de diámetro. Por cierto, si alguien se lo pregunta, la técnica correcta para hacer los agujeros, o la más rápida, es hacerlo hasta la mitad o un poco más de la mitad. Y luego, al darle la vuelta, nos saldrá el taco de madera más fácil. Aprovechando una de las maderas que ya está agujereada, he marcado a lápiz todos los agujeros que van a ir en la otra que se va a extender con la bisagra. De esta manera el trabajo se hace mucho más rápido. Este es el total de piezas que utilicé para el mueble, y os dejo también las medidas. Si alguien tiene alguna duda me lo puede preguntar en los comentarios. Elegiremos esta fresa, que yo creo que será la adecuada para el trabajo. Una vez fijado ya la profundidad de fresado, bajo la máquina, bloqueo pues muy bien, queda muy bien. Con la madera que nos ha quedado de los agujeros
unas tijeritas y un poco de lija y pegamento, vamos a hacer un pequeño cilindro para poder lijar el interior de los agujeros. Bueno, ya tengo cortadas las lijas a la medida de la madera y ahora pues a pegarlas, a ver si sale bien. Y ahora para adentro. Aquí se puede ver perfectamente el pelillo de la madera, el poro abierto. Mucho mejor. Pondremos una lija de grano 120, utilizaremos el accesorio de la máquina. Perfectamente centrado. Llega la hora de pintar. Y ahora con el pincelito vamos a darle a los agujeros y a todo lo que es los laterales. Para la segunda capa de barniz utilicé al final una paletina, ya que con el rodillo me daba la sensación de que echaba muy poco producto y iba mucho más lento. Con la paletina distribuía mejor la cantidad de barniz que quería echar. Además, en la primera mano, como la madera estaba todavía virgen, vamos a decir, pues se chupó muy rápido el barniz. De esta manera, mucho mejor. 3 capas de barnizado y ahora a esperar que se seque. Esta pieza que voy a poner ahora es muy importante, ya que es la que nos va a hacer de vigueta central. Va a ir colocada aquí en medio, evitará que esto se hunda. Bueno, aquí se puede ver por qué la madera tiene que ser más corta, ya que molestaría para el asa. Tocaría aquí. De esta manera va perfecto. Bueno, ya tenemos la estructura y ahora falta las partes desplegables. Último tornillo. Y aquí ahora a esta parte pues, vamos a poner la otra bisagra, la otra pieza. Ya hemos colocado la segunda bisagra y ahora vamos a ver si funciona. Levantamos esta tapa, desplegamos y esto sería
lo que iría en la furgoneta para dormir. El objetivo de esto es que las patas, una vez se desplieguen, se clavarán en la moqueta. De esta manera evitaremos que durmiendo en la noche, en algún movimiento girándonos o algo, las patas se venzan. Como remate final pondremos unas ruedas para poderlo transportar mejor. He puesto una cuerdecita para que no se abra al levantarlo y ahora entre dos personas se hace muy bien. Una vez terminado, vemos que encaja perfectamente en el maletero. Ha quedado muy bien. Y los asientos están en su forma original, no hay que hacer ningún invento raro. Aquí tenemos el somier ya desplegado en su totalidad. Apoya muy bien. Y el invento de las patas hace que no se muevan del suelo. Quedan bastante fijas. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al like. Y cualquier duda o comentario que me quieras hacer, bienvenido será. Nos vemos en el siguiente vídeo.